racionales y entre paréntesis tengo en color rojo a la letra Q. Esa letra va a ser la que me simbolice a este conjunto. Como a los naturales la simboliza una N y a los enteros la simboliza una Z. La definición dice: está formado por aquellos números que pueden expresarse como la razón entre dos números enteros, es decir, aquellos que pueden expresarse como una fracción. En resumen, si yo tengo un número y a ese número lo puedo escribir como una fracción, ese número va a ser un número racional. Esto me da a entender que va a haber números que no los voy a poder expresar como una fracción. Sigamos viendo a ver qué sucede. Tengo ejemplos para terminar de entender esta definición. Del lado izquierdo tengo ejemplos de números que son racionales. Del lado derecho tengo ejemplos de números que no son racionales. Primero vayamos a ver los ejemplos de los números racionales. Efectivamente, si yo dije que los números racionales son aquellos que puedo expresar como una fracción propiamente dicha va a ser un número racional. Primer ejemplo, la fracción 1/2 es un número racional. Segundo ejemplo, la fracción menos 4/5 es un número racional. Fíjense entonces que las fracciones pueden ser positivas o negativas. Tercer ejemplo interesante, el número 7. Fíjense que cuando yo miro a simple vista el número 7 digo, pero el número 7 no es una fracción. Pero mi pregunta sería, ¿lo puedo escribir como una fracción? Sí, porque si le pongo como denominador 1, tengo la fracción 7/1 y al poder escribirlo como una fracción es un número racional. Recuerden que una fracción, esta linita de la fracción, me indica una operación. ¿Qué operación? La de división. Entonces la división que yo haría es 7 dividido 1, que me da 7, es decir, que al 7 lo expreso como 7/1. ¿Al número menos 4 lo puedo escribir como una fracción? Sí, porque le pongo denominador 1 y me queda un número racional. Quiere decir que cualquier número natural o cualquier número entero también es un número racional. El 1, el 3, el 5, el menos 8, porque a todos ellos los puedo escribir como una fracción cuyo denominador es 1. Sigamos. Tengo expresiones decimales que voy a poder escribir como una fracción. ¿Cómo las escribo como fracción? Todavía no lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante. Acá solamente las vamos a mencionar. Por ejemplo, la expresión decimal 2,3, la expresión decimal menos 5,248, fíjense que también admite expresiones decimales positivas y negativas. Fíjense esta expresión decimal que viene acá. 4,22222 y hay puntitos suspensivos. Esos puntitos suspensivos indican que esos dos van a seguir hasta el infinito. En matemática, a esas expresiones decimales las llamamos expresiones decimales periódicas y se indican con un arquito así arriba del número que se repite hasta el infinito. Por ejemplo, el otro ejemplo que sigue acá me dice menos 0,13 y van los puntitos suspensivos. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el infinito se repite no solo un numerito, como en el ejemplo anterior que era el 2, sino dos cifras, el 13. O sea que el que se va a ir repitiendo es el 13. Por lo tanto, cuando yo lo indique con ese arquito arriba, voy a poner al 13 y el que va a estar abarcado por el arquito va a ser ese número 13. Otro ejemplo que se puede suceder con respecto a las expresiones decimales periódicas es este que está acá. 5,2455555555 puntitos suspensivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el 5 es el que se va a repetir hasta el infinito. Y atrás de la coma hay dos numeritos que no se van a repetir. Entonces, ¿cómo los expreso yo esto simbólicamente? Escribo 5,245 y al que le pongo el arquito solamente es al número que se repite infinitamente. Fíjense, al 2 y al 4 los dejo sin arquito porque no se repitieron. Y el 5 que se repite, le pongo un arquito arriba para indicar que se está repitiendo. Los últimos tres ejemplos son expresiones decimales periódicas. Los primeros dos se dice que son expresiones decimales periódicas puras. ¿Por qué? Porque tras de la coma solamente tengo cifras que se repiten. El último ejemplo se dice que es una expresión decimal
periódica mixta. ¿Por qué? Porque atrás de la coma tengo partes que se repiten, como el 5, y partes que no se repiten. No se preocupen, que más adelante hay un cuadrito que resume todo esto que yo dije. Entonces, son racionales las fracciones, son racionales los números enteros y naturales porque les pongo denominador 1, y son racionales este tipo de números decimales que yo puse acá, que se van a poder pasar a fracción y lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué tipo de números no son racionales? Y justamente aquellos números que no pueden expresarse como fracción. A continuación vamos a dar una idea de este tipo de números, pero todavía no es nuestro objeto de estudio, es decir, no los vamos a estudiar con profundidad. Algunos ejemplos de estos números que no son racionales son todas las raíces no exactas de números enteros. Es decir, que si yo le hago la raíz a un número entero y ese resultado no me da exacto, quiere decir que ese es un número irracional. Es decir, es un número decimal que va a tener infinitas cifras, pero no van a ser periódicas como en el caso anterior. No va a haber algo que se repite infinitamente. Por ejemplo, en el primer ejemplo que hay acá, la raíz cuadrada de 3. Si ustedes resuelven esto con la calculadora, van a ver que les da 1,732050808 y ahí se acaba ese número, pero no se acaba porque realmente se acabe, sino porque en el visor de la calculadora ya no tengo más lugar para poner cifras. Esas cifras continúan, pero no hay una cifra que se repita que yo sé que va a seguir hasta el infinito. No sé cuáles son las cifras. Entonces siguen, no tengo de manera de expresar eso como una fracción. Lo mismo pasa con la raíz cúbica de 7, que me da 1,912931183. Se repiten, estas cifras siguen, pero no sé cuáles son. No son periódicas, entonces no la puedo expresar como una fracción. ¿Qué tipo de números también son números que no son racionales? Los números conocidos que surgen de ciertas relaciones geométricas. Hay varios, yo acá solamente puse uno que es el que más pueden llegar a conocer, que es el número este simbolito que está acá, y no sé si se acuerdan que se llama el número pi, y es igual a 3,14, 15, 92, 654 y sigue hasta el infinito, cifras que no conocemos, ¿sí? Bueno, estos números que no son racionales, no se preocupen, los tenemos que saber identificar, pero todavía no vamos a trabajar con ellos. Luego de ver la introducción de este video que nos explica cuál es el conjunto de los números racionales y por qué tipo de números está conformado, lo que nos interesa ahora es aprender a operar en ese conjunto, es decir, a hacer operaciones o a resolver operaciones con números pertenecientes a ese conjunto. Entonces vamos a comenzar repasando, y digo repasando porque en realidad ya tenemos una idea de esto. Lo único que le vamos a incorporar la parte negativa de los números. Pero nosotros ya sabemos operar con fracciones. Nosotros nos vamos a quedar con los números racionales expresados como fracciones en un principio. Y el año que viene vamos a introducirnos más al tema de los números decimales, periódicos y demás. Entonces, comencemos viendo suma y resta en Q. ¿Qué quiere decir esto, suma y resta en Q? Que vamos a sumar y restar en el conjunto de los números racionales. Recuerden que este era el simbolito de los números racionales. Como la Z era el simbolito de los números enteros, ¿sí? Cada conjunto tiene su símbolo. Bien, entonces, en realidad nosotros ya sabemos sumar y restar en fracciones, pero acá lo que nos puede parecer es una fracción negativa también, ¿sí? Las fracciones positivas nosotros ya las conocemos. Ahora vamos a agregar las fracciones negativas. Lo mismo que hicimos antes, nosotros ya conocíamos los números naturales, los positivos, luego les agregamos los enteros. Y es similar a lo que hacemos con los enteros, no hay mucha diferencia. Pero nos va a servir esto recordar cómo hacer, por ejemplo, para sacar un denominador común. Bien, tenemos estas fracciones, menos 3/4 más 1/2. Tenemos una suma entre un número negativo y uno positivo. Tenemos que hacer esta suma. Recuerden que el numerito de arriba se llamaba numerador, el de abajo denominador, y que si yo tenía que sumar o restar dos fracciones y estas tenían distinto denominador, no podía hacerlo. Para sumar y restar tenía que tener igual denominador. Hay muchas maneras de sacar un común denominador. Yo lo voy a hacer de una. Si ustedes saben de otra manera, lo pueden hacer de esa otra, siempre y cuando esté bien. ¿Bien? Una manera
es hacer lo siguiente, es hacerlo con fracciones equivalentes. Es decir, buscar la manera de hacer alguna cuentita que me permita que las dos fracciones me queden con el mismo denominador. Y en este caso podemos pensar lo siguiente. Yo acá tengo denominador 4 y acá denominador 2. Yo me pregunto, al 2 yo lo puedo multiplicar por algo para llegar a este 4. Al 2 lo puedo multiplicar por 2 y entonces llegaría a este 4 que es el denominador que tiene este. Pero si multiplico al 2 por 2, también tengo que multiplicar por 2 al numerador, porque si no, no sería una fracción equivalente. La idea es, en lugar de poner un medio, poner una fracción que sea equivalente a esta. Y ustedes ya saben que las fracciones equivalentes son aquellas que se obtienen, por ejemplo, multiplicando numerador y denominador por el mismo número. Entonces lo que podemos hacer en este caso es lo siguiente. Al menos 3 cuartos lo dejo igual, pongo más, y en vez de poner un medio, voy a poner una fracción equivalente a un medio. Y la voy a obtener multiplicando por 2 al numerador y por 2 al denominador. Entonces, si multiplico por 2 al 1, me queda 2 por 1, 2. Si multiplico por 2 al denominador, 2 por 2, 4. ¿Por qué multipliqué por 2 y no por 3 o por 4 o por 5? Bueno, porque me servía multiplicar por 2, porque al multiplicar y hacer 2 por 2 obtenía el 4, que era lo que me generaba que este denominador sea igual. En cada caso yo me voy a tener que dar cuenta qué me conviene hacer, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo voy a tener que pensar. Entonces, una vez que yo logro que me quede acá igual denominador que acá, lo que voy a hacer directamente es decir, bueno, si acá tengo menos 3 cuartos y acá tengo 2 cuartos, voy a sumar la cantidad de cuartos que tengo. Repito el denominador que tengo, porque es el mismo, ojo con querer sumar el denominador, ¿no? Yo tengo que ver la cantidad de cuartos que tengo, y en el numerador voy a poner menos 3 más 2. No me olvido de este menos 3 más 2. Y ahora fíjense que me queda una suma de enteros, ¿sí? Me está quedando la cuenta menos 3 más 2. Podría pensarlo como debo 3 y pago 2. Si debo 3 y pago 2, sigo debiendo 1. Menos un cuarto. En realidad ese menos no es del numerito de arriba solamente, del numerador. Es de toda la fracción. Entonces suele poner así mismo. Menos la unidad de fracción, un cuarto. Y de esta manera estoy indicando que en realidad toda la fracción es negativa, ¿sí? No se le pone solo al numerador o solo al denominador la negatividad. Entonces, una forma de sacar denominador común, es decir, que de lograr que las dos fracciones me queden con igual denominador, con fracciones equivalentes. Si lo saben de hacer de otra manera, hay otro mecanismo, lo pueden hacer. Vamos al ejemplo 2. El ejemplo 2 es un poco diferente, porque yo tengo que hacer esta cuenta de restar, pero tengo el 5 y el 3. Si yo quiero que estos dos me queden con igual denominador, yo no puedo, por ejemplo, multiplicar al 5 por algo para llegar a 3 o al 3 por un número para llegar a 5. No se logra eso, ¿sí? Entonces, cuando es así, lo que puedo hacer es multiplicar cruzado, es decir, a este lo voy a multiplicar por 3, porque es el numerito que tengo acá. Y a este 3 lo voy a multiplicar por 5, porque es el que tengo acá, ¿sí? 5 por 3 y 3 por 5. Pero si multiplico a los de abajo, también tengo que multiplicar a los de arriba. Entonces, si a este de acá abajo lo multipliqué por 3, al de arriba también lo tengo que multiplicar por 3. Si a este de acá abajo lo multiplico por 5, al de arriba también lo tengo que multiplicar por 5. De esta manera me quedaría lo siguiente. No me olvido del menos. En vez del menos un quinto, me quedaría menos 3 por 1, 3. 5 por 3, 15. Menos la otra fracción, 3 por 5, 15. 5 por 5, 25. ¿Qué puse acá? Esta fracción es equivalente a esta. Lo único que hice fue multiplicar numerador y denominador por el mismo número. Y esta fracción de acá es equivalente a esta. Lo único que hice fue multiplicar numerador y denominador por el mismo número. Ahora, logré lo que quería, que los dos denominadores me queden iguales para poder hacer la cuenta, en este caso de restar. Entonces, ¿qué hago?
pongo ese denominador, que es 15, y luego de esto, lo que voy a hacer es hacer la cuenta del numerador. No me olvido que ambos son negativos. Entonces me queda menos 3 menos 25. Menos 3 menos 25. Menos 3 menos 25 es, debo 3 y debo 25. ¿Qué hacía? Cuando todos eran negativos los sumaba y les dejaba el negativo. 25 más 3, 28. O sea, menos 28 quinceavos. Pero yo ya sé que el negativo es de toda la fracción, entonces me conviene ponerlo acá, ¿sí? Menos 28 quinceavos. Bien, segunda cuenta entonces, fíjense, acá solamente tenía que multiplicar por el mismo número el numerador y denominador de una sola fracción. Acá me hizo falta multiplicar a los dos. Y vamos a ver qué sucede en esta. Acá yo tengo una cuenta entre dos fracciones, sí, porque ¿qué dijimos? Que cuando acá no había nada, abajo en el denominador, siempre hay un 1 acá, ¿sí? Cuando no hay nada hay un 1. Entonces automáticamente si yo no me quiero marear, le pongo un 1 ahí abajo. Entonces lo que tengo que hacer es lograr que estas dos fracciones tengan el mismo denominador, en este caso 4. Ahora esto es fácil, porque al 1, ¿por qué lo tengo que multiplicar para llegar a 4? Por 4. Entonces multiplico por 4 este, pero entonces también tengo que multiplicar por 4 de arriba. De esta manera me quedaría, en vez de 1 sobre 1, voy a poner la multiplicación. Entonces 1 por 4 es 4. Y 4 por 1, 4. Bien, menos un cuarto. Este no hace falta que lo multiplique por nada, porque ya los dos me quedaron con igual denominador. Y ahora pongo el denominador que es igual y hago la cuenta de arriba, que sería 4 menos 1. Y 4 menos 1, de fácil la cuantita, es 3. 3, 4. Así tengo que ser muy cuidadoso al momento de hacer sumas y restas con fracciones en el conjunto de los racionales. Primero, al momento de poder hacer esto de encontrar igual denominador entre las fracciones. Y segundo, al momento de hacer esta cuantita que me queda acá, porque ojo que ahora me van a quedar números enteros, me pueden quedar negativos con positivos. Entonces tengo que ser muy cuidadoso. Veamos otro ejemplo de suma y resta en Q. ¿Qué tengo acá? Les puse estrategia de cálculo. Así como cuando teníamos suma y restas con enteros, podíamos aplicar la estrategia de cálculo si teníamos varias sumas y restas, con fracciones podemos hacer lo mismo, los números racionales podemos hacer lo mismo y vamos a manejar la misma lógica. ¿Cuál es esta? Fíjense, yo acá tengo 1 menos 5 medios más 3 medios menos 4. Es decir, tengo varias cosas para sumar y restar y algunos de esos números son positivos y otros son negativos. Entonces nosotros como una estrategia, ¿qué hacíamos? Decíamos, bueno, juntemos primero todos los números que están sumando, que en este caso son el 1, porque acá hay un más aunque no se vea, y el 3 menos. Entonces primero poníamos todos los que estaban sumando. Pongamos 1 más 3 menos. Y atrás poníamos todos los que estaban restando, que en este caso son el 5 medios y el 4. Entonces ponemos menos 5 medios menos 4. Perfecto. Luego, ¿qué hacíamos? Decíamos, bueno, hacíamos esta cuantita por un lado, esta cuantita por el otro, y después de hacer esas cuantitas, hacíamos la resta final, ¿sí? Entonces, vamos a hacer primero 1 más 3 medios. Lo voy a hacer acá en un cálculo auxiliar. Voy a hacer 1 más 3 medios. Habíamos dicho que cuando acá abajo no había nada, había un 1 en realidad. Entonces, si yo quiero que estos tengan igual denominador, quiero que tengan el 2, esto es fácil porque al 1 lo multiplico por 2 y acá arriba el 1 lo multiplico por 2. Por lo tanto, me quedaría 1 por 2, 2, y en el denominador 1 por 2, 2, más el 3 medios. De esta manera tengo un 2 como denominador y en el numerador tengo que sumar el 2 y el 3, me queda 2 más 3, que es 5. Esta suma me da 5 medios.
Por lo tanto, acá voy a poner de resultado 5 medios. Ahora, ¿se acuerdan que estos los teníamos que sumar? Porque yo en realidad tengo menos 5 medios menos 4, ¿sí? Entonces digo, bueno, ¿cuánto voy a restar en total para restárselo al final? Entonces estos dos que tengo en azul los voy a poner acá, pero también los voy a sumar. 5 medios más 4 voy a hacer. Y después los voy a restar a lo último. ¿Se acuerdan que cuando eran todos negativos los sumábamos y después le poníamos el negativo? Entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, hago 5 medios más 4 y después el resultado que me va de acá se lo resto. Ahora, acá abajo, si no había nada, había un 1. Yo quiero que los dos tengan denominador 2. Entonces, es muy fácil. Al 1 lo multiplico por 2. Este por 2 y este por 2. De esta manera me quedaría 5 medios más 4 por 2, que es 8. Y 1 por 2, que es 2. Luego el denominador es igual, 2 y 5 más 8 me queda. 5 más 8, que es 13. 13 medios. Recuerden que si puedo simplificar, simplifico. No me sucedió todavía, pero podría sucederme. Entonces, de esta manera evito hacer restas que son las más difíciles. Sumo esto por un lado, sumo esto por el otro, y a lo último, sí, lo que voy a hacer es una resta. A este 5 medios le tengo que restar este 13 medios. Y tengo algo a favor porque me ha quedado ya con igual denominador. No siempre, quizá acá tendría que hallar un común denominador. No siempre va a suceder esto, pero acá sí, me sucedió algo bueno. Entonces, como ya tienen igual denominador, puedo hacer la cuentita. Pongo el denominador y en el numerador me queda 5 menos 13. 5 menos 13 y ojo, me tengo que detener aquí. ¿Por qué? Porque si a 5 le quito 13, este número va a ser negativo. Ya dijimos que se lo poníamos acá adelante, negativo. En el denominador un 2. Y la cuenta que hago en realidad es una cuenta de restar. 5 menos 13, menos 8. Y de esta manera puedo darme cuenta que o lo dejo así el resultado, o el 8 se puede simplificar con el 2, porque ambos son divisibles por 2. Entonces, ¿qué hago? ¿Se acuerdan que simplificar era dividir al numerador y al denominador por el mismo número? Si hago 2 dividido 2, me queda 1. Si hago 8 dividido 2, me queda 4. De esta manera, menos 4 sobre 1. En realidad poner el 1 acá abajo no tendría sentido. Puedo sacarlo. Y el resultado final de esta cuenta en particular es menos 4. Por último, recordemos cómo multiplicar y dividir con fracciones. La única diferencia que se nos va a sumar acá es que vamos a tener que estar atentos con los signos, porque al ser multiplicaciones y divisiones, vamos a tener que aplicar la regla de los signos, la misma que aplicamos con enteros. Recuerden que la regla de los signos era, si tenía algo positivo por algo positivo, eso me daba positivo. Si tenía algo negativo por algo negativo, también me daba positivo. Si los signos eran iguales, me daba positivo. Ahora, cuando los signos eran distintos, más por menos o menos por más, ese resultado iba a ser negativo. Y esto valía para la multiplicación, pero también valía para la división. ¿Sí? Era la misma la regla de los signos. Eso sí lo tomábamos de a 2. Y después si había más de 2 teníamos algunas reglitas para aplicar y demás. Pero bueno, veamos en este caso particular. Primero lo que tengo que analizar es el signo, si quiero, para ya quedarme tranquilo o tranquila. Entonces yo tengo menos 4/5 por un medio. Tengo algo negativo por algo positivo. Negativo por positivo, sé que el resultado va a ser negativo. Listo. Ya sé el signo del resultado, porque son los dos diferentes. Ahora, en la multiplicación de fracciones lo que yo tenía que ver es si podía simplificar algo que estuviera arriba con algo que estuviera abajo, no algo que estuviera en el mismo lugar, ¿sí? Algo del numerador con algo del denominador.
En este caso puedo simplificar el 2 con el 4. Simplificar era dividir por el mismo número a ambos números. Es decir, el 4 y el 2 son ambos divisibles por 2. Entonces lo que hago es dividir por 2. 2 dividido 2 es 1. Entonces tachamos y ponemos 1. 4 dividido 2 es 2. Entonces tacho y pongo 2. Una vez que veo que no puedo simplificar más nada, porque el 2 no se puede simplificar con el 5, lo que hago es multiplicar el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. ¿Sí? Entonces, en el numerador acá yo no tengo el 4, tengo el 2. Entonces hago 2 por 1, que es 2. Eso es lo que me queda en el numerador. Y en el denominador hago 5 por 1. Por 2 no, porque ya lo taché. 5 por 1, que es 5. Entonces, en este caso me quedan menos 2 quintos. No siempre voy a tener para simplificar. Hay veces que no tengo cosas para simplificar y entonces directamente multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Bien, sexto. Ejemplo 6. Venimos numerando desde antes, ¿no? Vamos a ver los signos. Menos y menos. Menos por menos, los dos signos iguales era más. O sea que el resultado va a ser positivo. Como va a ser positivo, no hace falta que lo ponga, así que lo puedo sacar. No le pongo ningún signo, asumo que es positivo. Perfecto. Vamos a ver si puedo simplificar algo de arriba con algo de abajo. Se puede efectivamente el 2 con este 2 y este 3 con este 9. ¿Sí? Vamos con los dos. Cuando los dos números son iguales es fácil, porque tacho y pongo 1. ¿Sí? Porque 2 dividido 2 es 1 y 2 dividido 2 es 1. Siempre que sean iguales se tacha y se pone 1. Ahora, en este caso el 3 con el 9 son ambos divisibles por 3. Vamos a dividir. 3 dividido 3 es 1. Tacho y pongo 1. 9 dividido 3 es 3. 3 por 3 es 9. Tacho y pongo 3. Una vez que terminé de simplificar, multiplico numerador con numerador, denominador con denominador. 1 por 1, 1. 1 por 3, 3. Me queda un tercio y positivo. Ojo con los signos. Último ejemplo de multiplicación, porque después acá tenemos todas divisiones. Tenemos 3, pero es lo mismo, ¿sí? Tenemos 3 factores. Ahora pensemos. Más por menos por menos. Acá teníamos más de 2. Entonces en este caso contábamos la cantidad de signos negativos. 1, 2. Como tengo 2 signos negativos y el 2 es un número par, el resultado va a ser positivo. No hace falta ponerlo, entonces lo sacamos cuando es positivo. Y en este caso, recuerden que siempre que tienen un número entero, le ponemos el 1 abajo para guiarnos, el 1 acá, y vemos si podemos simplificar algo con algo. Algo de arriba con algo de abajo. El 3 con el 3. Dijimos que cuando eran iguales tachábamos y poníamos 1 directamente, y no puedo simplificar nada más. Entonces voy a multiplicar los 3 de arriba para obtener el resultado del numerador y los 3 de abajo para obtener el resultado del denominador. 7 por 4, 28. Y 28 por 1, 28. Me queda 28. 1 por 1 por 1 es 1. Pero 28 sobre 1 es equivalente a decir 28. Perfecto. El resultado de esta multiplicación es 28 positivo. Recordamos entonces cómo multiplicar. Vamos a ver cómo dividir. Y para dividir, lo que voy a hacer es transformar. Hay varias maneras de dividir. Yo recomiendo esta, porque con otra que hacen cosas cruzados, después se empiezan a marear. Si lo saben hacer muy bien de la otra manera, lo pueden hacer. Yo recomiendo esto. Recomiendo hacer lo siguiente. Como la multiplicación es la operación inversa a la división, lo que se puede hacer en la división es transformarla en una multiplicación y una vez que la transformo en una multiplicación, hago lo mismo que hice acá. Ahora, ¿cómo transformo la división en una multiplicación para poder hacerla de la misma manera? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. El primer numerito que me aparece lo dejo igual. 4 tercios. En vez de división, como la quiero transformar en una multiplicación, pongo por. Y lo que voy a hacer es poner el segundo numerito, que es el divisor, este es el dividendo y este es el divisor,
A este lo voy a invertir, lo voy a dar vuelta. Entonces, si es negativo, va a seguir siendo negativo. Eso no cambia, ¿sí? Lo que voy a hacer es invertirlo, es decir, el 5 lo voy a poner arriba y el 2 lo voy a poner abajo. Eso se llama escribir el inverso. Entonces voy a poner el 5 arriba y el 2 abajo. De esta manera transformé a la división, en multiplicación. ¿Cómo? Dando vuelta el segundo numerito que aparece. Una vez que yo pude ojo, pongan por acá, porque a veces siguen poniendo división. Una vez que yo logré transformar en multiplicación, ya lo hago igual que la multiplicación. ¿Y cómo hacía? Tenía que fijarme si podía simplificar algo. En este caso puedo simplificar el 2 con el 4, dividiendo por 2 a ambos. 2 dividido 2 es 1 y 4 dividido 2 es 2. Como no puedo simplificar más nada, voy a multiplicar. Ojo, pensemos qué signo va a tener el resultado. Algo positivo por algo negativo es negativo. Bien. Y vamos a poner el resultado final. 2 por 5, 10. 3 por 1, 3. Menos 10 tercios. Perfecto. Vamos al ejemplo 9. Bueno, acá primero vamos a transformar siempre en multiplicación y después analizamos lo de los signos. Para transformar en multiplicación, el primero lo escribíamos igual, menos un medio, que es el dividendo. En vez de división poníamos multiplicación porque lo íbamos a transformar. Y el segundo lo invertíamos, pero para invertirlo tenemos que acordarnos que acá abajo hay un 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este 1 va a ir arriba, este 3 va a ir abajo. Y siempre, me acuerdo que si es negativo, va a seguir siendo negativo, no le cambia el signo. Lo único que hago es invertirlo. Entonces, el 1 va a ir arriba y el 3 va a ir abajo. Ahora multiplico. Primero analizo el signo del resultado. Menos. Por menos va a ser más. O sea que no pongo nada. ¿Puedo simplificar? No puedo simplificar nada acá. Dijimos, no siempre voy a poder simplificar. Entonces directamente multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. 1 por 1, 1. 2 por 3, 6. Listo. Un sexto el resultado. Ojo en este último ejemplo, porque yo me puedo sentir tentada a simplificar este 4 con este 4, pero yo no puedo empezar a simplificar hasta que no transformé la división en multiplicación. Entonces, primero tengo que transformar la división en multiplicación. Porque eso de simplificar uno de arriba con uno de abajo es en la multiplicación que se puede hacer. Entonces, acá abajo hay un 1. Para transformar en multiplicación, ojo, al primero lo dejo como está, no lo doy vuelta. Lo dejo como está. Menos 4 sobre 1. En vez de división, pongo multiplicación e invierto esto. O sea que el 4 va arriba, el 1 va abajo. Invertí el segundo, el divisor. Una vez que hago eso, ahí recién me fijo si puedo simplificar. No puedo. ¿Por qué? Porque dijimos que íbamos a simplificar uno de arriba con uno de abajo. Ojo con querer simplificar estos dos. No puedo. Tienen que estar en distintas posiciones, en distintos escaloncitos. Entonces, no se puede simplificar. ¿Qué signo va a tener el resultado? Negativo. Con algo positivo, negativo. Y me resta hacer multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. 4 por 4, 16. 1 por 1, 1. Y en este caso, si quiero, si no lo hacen tampoco va a estar mal, pero como sé que es equivalente esto a decir menos 16, porque el 1 en el denominador se puede evitar, escribirlo, ¿no? Me queda como resultado final menos 16.